Me llamo Valeria y, siendo sincera, siempre me he considerado una persona demasiado contenida para esa edad en la que la mayoría quiere hacerse notar a gritos y demostrarle a todos que es especial. No me gustaba discutir en los recreos, no levantaba la mano sin parar en clase, no intentaba ocupar las primeras filas y quizá por eso muchos me veían como a una observadora silenciosa a la que le daba igual lo que pasara a su alrededor. No era del todo cierto. Me interesaba lo que ocurría, seguía a la gente con atención e intentaba comprender sus motivos, pero lo hacía en voz baja, sin atraer miradas de más. Clara era todo lo contrario, una chica capaz de entrar en una sala y convertirse de inmediato en el centro de gravedad de todos los presentes. Su voz resonaba siempre como si justamente a ella estuvieran esperando. Su risa se esparcía al instante y arrancaba sonrisas incluso a los indiferentes. Y su manera segura de hacer preguntas a los profesores los descolocaba tanto que a menudo optaban por bromear en vez de mantener la distancia. Con Clara nos conocíamos desde la infancia. Nuestros padres eran amigos, íbamos a la misma escuela y con el tiempo aquello se transformó en algo más que una simple amistad, en la costumbre de estar juntas, en una suerte de alianza entre dos caracteres distintos que se complementaban. Teníamos nuestro lugar para huir del resto del mundo, la azotea de un viejo edificio de pisos cerca del colegio. Allí todavía quedaban estructuras metálicas para tender la ropa, hacía tiempo en desuso, y de las losas recalentadas subía siempre un olor a polvo y betún que de forma extraña resultaba tranquilizador. Llevábamos una manta, algo de comida o bebida, y podíamos pasar horas mirando las luces de la ciudad titilar a lo lejos. Para nosotras era un territorio sin reglas, donde no hacía falta fingir ni representar papeles ajenos, donde podíamos permitirnos ser exactamente quienes éramos. Ese verano terminamos la escuela y ante nosotras se abría una etapa nueva, con exámenes de ingreso, posibles mudanzas, ciudades desconocidas y gente a la que aún ni siquiera habíamos visto. Intentaba no pensar en que ese cambio podía separarnos, pero a veces sentía un frío en el estómago, como una advertencia de que la infancia y la juventud, compartidas, no garantizan un futuro en común. Clara, en cambio, apartaba esos pensamientos con una broma, repitiendo que nada podría separarnos, aunque nos tocara vivir a cientos de kilómetros. Sonaba tan convincente que quería creerle. A veces bastaba con eso para calmar mis dudas. Aquella tarde volvíamos a estar en la azotea. Yo comía fresas que había traído de casa y Clara, como de costumbre, hacía girar su mechero entre los dedos, como si fuese una extensión de su mano. Discutíamos por una nimiedad que para nosotras tenía algo de juego. ¿Quién se enamoraría primero? Ella insistía en que sería yo, porque según decía, era demasiado seria, y tarde o temprano aparecería alguien capaz de hacerme perder el control. Le respondí que exageraba, aunque, en el fondo, sus palabras me llegaban más hondo de lo que daba a entender la broma. Cuando la discusión se apagó, de pronto se inclinó hacia mí y, sin darme tiempo a prepararme, me besó. No fue un beso largo, ni particularmente tierno, más bien breve y seguro, como si hubiera puesto un punto final a la conversación y al mismo tiempo probara mi reacción. Me desconcerté y me eché a reír, porque la risa me pareció la única forma de ocultar el nerviosismo. Pero por dentro supe que acababa de ocurrir algo mucho más importante que un simple juego de pullas. Clara se recostó hacia atrás y dijo, con esa misma sonrisa que a la vez me irritaba y me atraía, «Ahora sí perdiste». Respondí,
Puede ser, y ese intercambio mínimo, que desde fuera habría parecido infantil, para mí tenía un significado muy distinto, porque entendía que esa noche había marcado el inicio de algo que ya no podía rebobinarse. El beso quedó entre nosotras como un secreto no dicho, y, aunque seguimos hablando de tonterías, sonriendo y bromeando, sabía que todo había cambiado, aunque ambas intentáramos fingir que seguíamos siendo las mismas chicas que se reunían en la azotea solo para conversar y reír. Aquel verano ya había empezado de otra manera, distinta a todas las anteriores. En el ambiente escolar siempre era evidente lo distintas que Clara y yo seguíamos siendo, aunque nosotras mismas estábamos acostumbradas a aceptar nuestra diferencia como algo natural y necesario. Clara tenía una habilidad asombrosa para colocarse en el centro de la atención sin esfuerzo alguno. Bastaba con que entrara en el aula para que todas las cabezas parecieran girar hacia ella, para que buscaran su sonrisa o aguardaran la nueva ocurrencia que inevitablemente provocaría risas. Sabía bromear de tal manera que nadie se sintiera ofendido y, al mismo tiempo, se mostraba tan segura que incluso los profesores dudaban un instante antes de reprenderla y muchas veces optaban por responderle con una broma. Todo eso creaba a su alrededor una atmósfera de encanto ligero que se percibía como algo natural. Yo, en cambio, era su opuesto. Si ella siempre avanzaba como abriendo camino, yo iba más despacio, un poco al margen, y prefería observar antes que participar. Me resultaba más fácil callar y escuchar que intentar hacerme oír por encima del ruido. Y aunque algunos pensaban que simplemente me daba igual, en realidad sentía todo con más intensidad de la que podía mostrar. A veces incluso una broma inocente de Clara, dirigida a algún chico, me dejaba un regusto amargo, aunque sabía que ella no le daba la menor importancia. Ella solía comportarse como si necesitara pertenecer a un grupo grande, y cada vez que salíamos del colegio, la veía reírse con historias ajenas, seguir conversaciones ligeras, asentir ante chistes que en realidad no tenían gracia. Pero después, cuando nos quedábamos solas, se transformaba por completo. Desaparecía esa ligereza superficial. Su voz se volvía más baja, sus palabras más serias, y entonces se inclinaba hacia mí, a veces rozando mi hombro, para decir cosas que no podía pronunciar en presencia de otros. Una vez, mientras esperábamos el inicio de una clase, sentadas en el pasillo, se inclinó y casi en un susurro me dijo: «No te ofendas, ya sabes que nosotras somos distintas». En ese momento sentí algo contradictorio. Su frase sonaba como una confirmación de que existía un vínculo especial entre nosotras, pero al mismo tiempo dejaba claro que, de cara al mundo, Clara seguiría siendo normal, como las demás, y solo conmigo se permitía ser auténtica. Aquello me reconfortaba y me hería a la vez, porque empezaba a darme cuenta de que siempre estaba compitiendo con su deseo de agradar a los demás. Cuanto más se prolongaba esta situación, más fuerte sentía que vivíamos en dos dimensiones distintas. En la escolar, donde Clara avanzaba con seguridad hacia cualquiera que quisiera hablar con ella, y en la nuestra, privada, donde se quitaba la máscara y se volvía otra persona. Me parecía que se dividía en partes, una para todos y otra solo para mí. Pero ese contraste empezaba a volverse sofocante. Una tarde, cuando volvíamos a casa después de clase, Clara se detuvo de repente, me miró y dijo con seriedad: «No me mires así, con ellos solo estoy jugando». En su voz no había la ligereza con la que solía salvarse, y comprendí que había visto en mí los celos, aunque intentara ocultarlos.
Aquella sinceridad tenía un doble filo. Por un lado, confirmaba que yo era la persona más cercana para ella. Por otro, mostraba que el juego era para ella tan importante como lo que ocurría entre nosotras. Asentí en silencio, pero en mi interior se instaló la sensación de peligro, porque entendía que no se puede jugar eternamente en dos escenarios al mismo tiempo, y que algún día tendría que elegir, y en esa elección yo podía no ser la prioridad. Desde entonces empecé a percibir nuestra relación como algo frágil, sostenido por un hilo invisible. De día veía a Clara entre ojos ajenos que cazaban su risa y sus gestos, y de noche escuchaba sus palabras reservadas solo para mí, y cada vez me quedaba a su lado, aunque supiera que esas palabras traían tanto calor como dolor. El viaje a Cádiz nació de manera repentina. Al principio parecía solo la idea de escapar de la rutina unos días, conocer una ciudad nueva, sentir el mar y vivir sin el control de los adultos, pero poco a poco ambas empezamos a verlo como algo mucho más importante que una simple escapada. Compramos los billetes de autobús más baratos, metimos lo mínimo en las maletas y alquilamos una habitación pequeña en una casa antigua, con ventanas que daban a una calle estrecha llena de gritos de gaviotas y olor a pescado de las tiendas de abajo. Todo era modesto, incluso un poco incómodo, pero justamente esa modestia creaba una sensación de independencia. Nadie controlaba nuestros pasos, nadie preguntaba dónde estábamos ni cuándo volveríamos. La segunda noche, compramos en una tiendecita una botella de vino barato. Cogimos vasos de plástico y lo llevamos todo a la terraza. Allí había sillas de plástico viejas, desde donde se veía la calle perderse en la oscuridad, y más allá se sentía el mar, como si estuviera cerca, aunque no pudiéramos verlo. Nos sentamos juntas, y al principio Clara bromeaba, como siempre, pero poco a poco su ánimo cambió. Giraba el vaso entre las manos, miraba hacia abajo, como si intentara reunir fuerzas para hablar, y enseguida entendí que aquel silencio tenía peso, porque normalmente ella no soportaba callar. Cuando habló, su voz sonaba distinta, lenta, baja, sin la ligereza habitual. Empezó a contarme sus mayores miedos, y no eran palabras para adornar ni para provocar compasión. Dijo que lo que más temía era la traición, porque ya había vivido experiencias en las que personas en quienes confiaba se apartaban de golpe, y entonces quedaba un vacío imposible de llenar. Dijo que odiaba la sensación de que podían abandonarla y que justamente eso la empujaba a mantener cerca a varias personas a la vez, para no quedarse sola, aunque pudiera parecer egoísta. La escuchaba sin interrumpirla, sabiendo que esas confesiones le costaban mucho. Entonces me miró, seria, atenta, y preguntó, ¿tú no me vas a traicionar? En esa pregunta había tanta tensión que no supe responder de inmediato. Asentí y le dije que nunca la traicionaría, pero en ese mismo instante sentí que mi respuesta se parecía más a un juramento que a una frase cualquiera, y que desde ese momento estaba atada por mis propias palabras. Esa noche me despertó la luz de la pantalla de su teléfono en la oscuridad. Ella estaba a mi lado, escribiendo rápido a alguien. Fingí dormir, pero por dentro todo se me encogió. Recordé mi nunca te traicionaré y comprendí que esas palabras se habían convertido en una trampa. Aunque sintiera dolor, aunque sospechara que no era del todo sincera conmigo, ya no podía darme la vuelta y marcharme, porque entonces sería yo quien rompería la promesa. Por la mañana se comportaba como si nada hubiera pasado. Reía, me arrastraba a la playa, me salpicaba con agua,
fotografiaba nuestras huellas en la arena. Volvía a ser la Clara de siempre, ligera, alegre, imprevisible, pero en mí ya se había instalado la sensación de que entre nosotras había aparecido una grieta, pequeña, casi invisible, pero capaz con el tiempo de convertirse en un abismo. Intentaba convencerme de que aún podía mantener todo bajo control, de que mi promesa tenía sentido, pero en el fondo sabía, ya no era libre, porque con aquella pregunta y mi respuesta, ella había conseguido lo que quería. Tras volver de Cádiz, intentamos durante algunos días vivir como si aquel viaje solo nos hubiera dejado buenos recuerdos, pero dentro de mí ya crecía la sensación de que algo había cambiado para siempre. Recordaba aquella noche en la que vi la luz de la pantalla en sus manos, y cada vez que el teléfono de Clara sonaba o vibraba, me resultaba más difícil contener mis sospechas. Al principio guardaba silencio, me repetía que eran tonterías, que tenía derecho a hablar con quien quisiera, pero con cada día la tensión se acumulaba más y más, pidiendo salida. Una tarde estábamos en mi cocina, tomando té y hablando de universidades. Todo parecía tranquilo, hasta que, incapaz de contenerme, le pregunté con quién hablaba tanto últimamente. Traté de darle un tono de broma, pero en mi voz había demasiada seriedad, y ella lo notó enseguida. Se encogió de hombros, dijo que no era importante, y justamente esa ligereza en su respuesta terminó de enfurecerme. Empecé a exigir explicaciones con un tono completamente distinto. Al principio Clara intentó esquivar la conversación directa, pero al ver que yo no pensaba detenerme, alzó la voz también. Dijo que yo controlaba demasiado su vida, que la miraba como si quisiera tenerla solo para mí, aunque en realidad yo no ofrecía nada a cambio, y que mi silencio dolía más que cualquier palabra. Empezamos a hablar cada vez más alto, como si quisiéramos gritarnos una por encima de la otra, y de pronto la cocina se volvió demasiado pequeña para tanta tensión. Pero de repente ella se detuvo, dio un paso hacia mí y, mirándome a los ojos, susurró casi en voz baja: «Tú tampoco eres santa. Lo que pasa es que sabes callar mejor que yo». Sus palabras sonaron como una acusación y, al mismo tiempo, como una confesión de que ambas escondíamos cosas que ninguna estaba preparada para sacar a la luz. Quise responder, pero no tuve tiempo. Ya se había sentado a mi lado y me agarró la mano con tanta fuerza que sentí el pulso acelerado en sus dedos. Ese contacto no era solo una forma de silenciarme, sino también un intento de retenerme, aunque fuese a la fuerza. Yo entendía perfectamente que aquello no resolvía nada, que una vez más sustituía la conversación por un gesto, pero algo dentro de mí cedió y sentí cómo la rabia dejaba espacio a la debilidad. Me quedé a su lado, aún sabiendo que mañana podría repetirse todo de nuevo. Nos quedamos sentadas mucho tiempo, sin soltar nuestras manos, y esa cercanía silenciosa resultó más fuerte que cualquier disculpa. Fue como volver a firmar un pacto tácito. Ninguna de las dos pondría un punto final, aunque el suelo bajo nuestros pies se volviera cada vez más frágil. Cuando se quedó dormida a mi lado, yo permanecí con los ojos abiertos, preguntándome por qué, después de escenas así, no sentía alivio, sino una dependencia aún mayor. Llegué a la conclusión de que era en esos momentos de pelea cuando ella se mostraba más sincera, aunque no con palabras, sino con gestos, y que justamente por eso los ciclos se repetían. Cuanto más fuerte nos gritábamos, más cerca terminábamos después. Era como un círculo cerrado que empezaba a asustarme más que cualquier discusión, porque entendía que, con cada vez, sería más difícil escapar de él.
La fiesta a la que fuimos aquella vez me parecía más una obligación que un verdadero deseo de pasar tiempo entre ruido, música y gente empeñada en demostrar que ya eran adultos, aunque en sus palabras y gestos todavía sobraba demasiada ingenuidad infantil. Llegamos juntas, pero en pocos minutos, Clara, como siempre, estaba en el centro de la atención. Su risa se imponía al ritmo de la música, bailaba, bromeaba, hablaba con todos, como si toda la noche se hubiera organizado solo para que ella brillara. Yo la observaba desde un rincón, intentando aparentar indiferencia, pero dentro de mí crecía poco a poco una incomodidad. Sabía que, tras todas esas sonrisas y miradas, nos esperaba de nuevo nuestro pacto tácito de que lo nuestro existía aparte del resto del mundo. Cuando la medianoche se acercaba, sentí que no podía seguir allí dentro y salí en silencio, subiendo a la azotea conocida, ese lugar que siempre servía de refugio para mis pensamientos. El aire estaba fresco, sobre la ciudad colgaban faroles amarillentos que se deshacían en el cielo nocturno, y la distancia respecto a las voces de abajo me traía un extraño alivio. Me senté en el borde del parapeto, estiré las piernas y me permití relajarme un poco, convencida de que quizá pasaría sola el resto de la noche para recuperar el equilibrio. Pero al poco tiempo oí la puerta. Clara apareció con su mechero en la mano, girándolo entre los dedos como siempre. No se apresuró a decir nada. Caminó unos pasos, se apoyó en el parapeto y miró hacia la calle, donde brillaban aún los faros de algún coche solitario. En su postura había algo tenso, y comprendí que incluso allí abajo, entre toda aquella gente, ella había sentido una inquietud que ocultaba tras risas y bromas ligeras. Quise preguntarle por qué había dejado la fiesta, pero se adelantó y dijo de pronto: «No soporto tu silencio». Su voz sonaba dura, como si hubiera cargado esa frase durante mucho tiempo y por fin se hubiera liberado. No supe qué responder. Era cierto que yo callaba más de lo que hablaba y que a menudo usaba ese silencio como escudo contra los conflictos. Para Clara, en cambio, mi silencio era un reproche imposible de resistir. Se acercó rápido y antes de que pudiera reaccionar, me besó. Esta vez no había juego ni desafío en sus gestos. Fue un beso en el que sentí sinceridad, casi desesperación, y por eso resultaba más pesado que todos los anteriores. Respondí, porque entendí que ya no había marcha atrás, y al mismo tiempo fui consciente de que en ese instante la frontera entre amistad y algo más se borraba definitivamente. Nos sentamos una al lado de la otra, bajo un cielo oscuro, salpicado de estrellas apagadas, mientras la ciudad respiraba cansada bajo nuestros pies. Clara encendió un cigarrillo, aspiró el humo y soltándolo hacia la oscuridad, dijo: «Ahora ya lo sabes todo». Su voz tenía un cansancio extraño, como si hubiera estado luchando contra sí misma y por fin hubiera dejado de resistirse. Yo no respondí. Comprendía que las palabras solo estorbarían, y permanecimos en silencio, pero un silencio distinto al de antes. Esa noche acepté que ya no existía un regreso al pasado. Habíamos cruzado la línea, y delante nos esperaba algo nuevo, más complejo y arriesgado, pero también auténtico. Miraba las luces de la ciudad y sentía que mi apego hacia ella crecía con más fuerza que nunca, aún sabiendo que a partir de ahora no sería solo alegría, sino también una prueba constante. Después de aquella noche en la azotea, ya no podíamos comportarnos como si nada hubiera pasado, aunque tampoco nos atrevíamos a mostrarlo abiertamente al mundo. Nuestros días se convirtieron en un delicado equilibrio. De día, seguíamos siendo amigas que iban a clase, hablaban con otros, se reían de las bromas de los compañeros, y de noche huíamos de todos
y construíamos nuestro pequeño espacio, donde no había que fingir y donde cada roce accidental tenía un significado que temíamos decir en voz alta. Empezamos a buscar excusas para salir a pasear solas. Escogíamos calles con menos gente. Pasábamos horas en cafeterías, sentadas en rincones apartados donde nadie podía oírnos, riendo de tonterías que para otros no tendrían importancia. Me daba cuenta de cómo Clara encontraba siempre un modo de tocarme. A veces me rozaba la mano, como sin querer, otras apoyaba la cabeza en mi hombro, y todo eso lo presentábamos a los demás como muestras de amistad, aunque para nosotras significara mucho más. Con el tiempo comprendí que en esos gestos pequeños encontrábamos la confirmación de que lo nuestro existía, aunque nadie lo supiera. Pero ese mundo escondido tenía un lado oscuro. Clara no renunciaba a su costumbre de ser para todos la misma chica risueña, la que hacía nuevos amigos con facilidad, la que aceptaba salir en citas para que nadie sospechara que ya tenía a alguien ocupando su corazón. Decía que era necesario, que así era más sencillo, porque la gente siempre busca explicaciones y sospecha lo peor si ve a dos chicas demasiado unidas. Yo escuchaba y fingía estar de acuerdo, pero por dentro algo se revelaba. Los momentos más duros eran cuando la veía con otros. Podía estar en la calle, riendo con un chico, abrazando a alguien al despedirse, y aunque supiera que para ella era solo una máscara, los celos me apretaban con tanta fuerza que a veces quería marcharme y no volver. Pero siempre que quedábamos a solas, parecía percibir mi estado. Se acercaba, me tomaba de la mano y me susurraba algo que me obligaba a quedarme. Era una especie de juego en el que ella me retenía, aun sabiendo que me hería. Vivíamos de a dos, pero para el mundo fingíamos que no había nada especial entre nosotras. Esa doble vida exigía esfuerzo, vigilar las miradas, medir las palabras, decidir qué podía mostrarse en público y qué debía guardarse para los encuentros nocturnos. A veces pensaba que me agotaba más que estudiar o preparar exámenes, pero no podía renunciar, porque cada momento con ella valía más que cualquier cansancio. Empecé a darme cuenta de que esa ocultación que ella manejaba con tanta destreza era su forma de mantener el control. Podía permitirse salir con otros para sostener la imagen adecuada, pero al mismo tiempo me exigía fidelidad absoluta. No sabía si era justicia o manipulación, pero aceptaba, porque no me imaginaba sin ella. Aquel verano se volvió una cadena de contradicciones. Sentía alegría por nuestra cercanía y dolor por tener que esconderla. Agradecía cada noche compartida y temía que al día siguiente abrazara a otro, haciéndome dudar de todo. Aunque intentaba mantenerlo bajo control, en lo más hondo sabía que estaba perdiendo la batalla, porque mi apego a Clara se volvía más fuerte que cualquier duda. El cumpleaños de un amigo fue otra ocasión para reunirnos, pero en un formato distinto. No una simple fiesta en una casa de campo, ni una reunión improvisada en un parque, sino una celebración más formal, con música, bebidas y muchas caras conocidas, cada una intentando mostrarse de la mejor manera. Clara no llegó sola, sino con el chico con el que había empezado a salir últimamente, y enseguida quedó claro que esa noche interpretaría el papel que había elegido para todos. Se reía de sus chistes, lo tomaba de la mano, se hacía fotos con él y parecía que él era el centro de su atención. Yo me senté aparte, intentando no mostrar nada, y observaba la escena como si mirara una obra de teatro. Por un lado, entendía que así era como los demás la veían, que para ellos Clara era la chica que tenía novio y se comportaba como debía, sin dar pie a rumores.
pero por dentro crecía en mí una ola de celos y de dolor, porque sabía que todo era fachada, que detrás estaba la otra Clara, la verdadera, la que solo yo conocía. Durante la noche me lanzó varias miradas, como comprobando mi reacción, y cada vez mi corazón se encogía más. Trataba de mantener un gesto tranquilo, conversar con otros, pero sentía que lo que ocurría delante de mí me iba consumiendo. Para ella parecía un juego, una transformación ligera, sin importancia. Para mí, en cambio, esa representación era una prueba difícil de soportar. Al final de la fiesta, cuando los invitados empezaban a irse, nos quedamos solas por casualidad. Clara miró rápido hacia la puerta, se aseguró de que nadie nos viera, y se inclinó tanto que pude sentir su aliento. Susurró: "No finjas que no sabes para quién sonrío de verdad". Sus palabras fueron al mismo tiempo confesión y desafío. Reconocía que toda esa ternura hacia el chico no era más que parte del espectáculo, pero exigía de mí que aceptara la situación en silencio, sin armar problemas. Sentí que mis celos chocaban con algo más fuerte, esa fuerza de atracción que me obligaba a quedarme, aunque tuviera motivos para apartarla. Dentro de mí luchaban el dolor y la necesidad de estar cerca, pero venció lo segundo, porque sabía que, por mucho que me hiriera verla con otros, solo a mí me decía lo que nunca se atrevería a decir en voz alta. Esa noche no volvimos a hablar del tema. Ella se fue con su novio, tomada de su mano, y yo me quedé con la certeza de que nuestra vida se había convertido en una sucesión de escenas. Clara actuando un papel para el público y otro muy distinto para mí, y yo la dejaba hacerlo, aunque el precio fuese demasiado alto. De camino a casa pensaba en lo lejos que habíamos llegado en ese juego. Ya no podíamos detenernos, porque habíamos invertido demasiado en nuestros secretos, en los besos, en las noches que solo nosotras conocíamos. Y al mismo tiempo sentía que cada una de esas escenas públicas, donde ella sonreía a otro, nos alejaba un poco más de la intimidad que tratábamos de proteger. Aunque temía perderla, cada vez me preguntaba más seguido cuánto tiempo podría resistir esa farsa. Después de aquella noche, cuando Clara me dijo esas palabras sobre la sonrisa que supuestamente me dirigía solo a mí, estuve mucho tiempo con sentimientos encontrados. Por un lado, era una confirmación de que entre todos los demás seguía eligiéndome a mí. Por otro, no podía olvidar sus caricias a manos ajenas y aquella risa ligera que compartía con cualquiera que se acercara demasiado. Y justo cuando sentía que la tensión entre nosotras había llegado al límite, Clara desapareció. Su teléfono estaba apagado. El primer día pensé que simplemente se había cansado de todo y quería pasar tiempo sola, pero al segundo ya la llamaba con más insistencia. Le enviaba mensajes, revisaba los lugares donde solíamos vernos. El tercer día se volvió insoportable. Cada hora sin respuesta era más larga que la anterior, y en mi cabeza se acumulaban decenas de escenarios, desde los más comunes hasta los más terribles. La ansiedad crecía, pero junto a ella también la rabia, porque no entendía para qué hacía eso conmigo, por qué me obligaba a sentirme abandonada. Ya pasada la medianoche, escuché un golpecito en la ventana. El corazón me latía tan fuerte que tuve que quedarme sentada unos segundos, segura de que no era un invento de mi imaginación. Me acerqué y vi a Clara en el balcón, despeinada, con los ojos cansados, pero todavía con esa sonrisa capaz de provocar al mismo tiempo enojo y alivio. Entró rápido, se quitó los zapatos y casi se dejó caer en mi cama, como si huyera del mundo entero. Apoyó la cabeza sobre mi pecho y dijo:
He intentado huir de ti, pero no puedo. Su voz sonaba apagada, como si hubiera gastado todas sus fuerzas para decirlo. En esa frase breve, escuché más que en cualquier disculpa que pudiera inventar. Era un reconocimiento de su debilidad, de su necesidad de mí, incluso cuando hacía todo para sembrar dudas. Le acaricié el cabello, y la sensación de ofensa acumulada en esos 3 días comenzó a diluirse. Sabía que debería preguntarle, exigir explicaciones, pero también que no escucharía nada nuevo, solo que no podía con sus contradicciones. De nuevo me dejaba a la elección, aceptarla tal cual, con sus fugas y regresos, o marcharme sin volver. Y yo sabía que otra vez iba a elegir lo primero. Nos quedamos así mucho rato, y su respiración se volvió más tranquila hasta que se quedó dormida. Sentía el peso de su cabeza sobre mi pecho y pensaba que, probablemente, nuestra vida se resumía en ese ciclo. Ella huía, yo buscaba, ella volvía y yo perdonaba. Un ciclo del que no podía escapar, aunque supiera que no traería nada, salvo dolor y breves instantes de felicidad que atesoraría como lo más valioso. A finales del verano fuimos al pueblo, a casa de unos familiares de una amiga mía. Se trataba de una pequeña escapada de descanso, una casa antigua con habitaciones frescas, un huerto con perales polvorientos y atardeceres impregnados del olor de la hierba seca. Clara aceptó sin dudarlo, aunque yo sabía que para ella permanecer demasiado tiempo en un lugar sin el bullicio de la ciudad era casi un castigo. Aún así, decidió venir, y ya la primera tarde estábamos sentadas en el patio, alrededor de una gran mesa, escuchando risas, comiendo comida sencilla y viendo cómo el anochecer lo envolvía todo. Entre los presentes estaba un chico al que apenas conocía. Contaba historias, intentaba bromear y, en un momento dado, hizo un comentario inocente sobre mí que provocó la risa general. Yo también sonreí, sin darle importancia, pero a los pocos minutos sentí la mirada de Clara, como si cada uno de mis movimientos tuviera un significado oculto. Se comportaba con calma, reía junto a los demás, pero en sus ojos se escondía algo punzante que yo conocía demasiado bien. Esa noche, cuando todos se dispersaron, nos quedamos en la misma habitación. Yo ya estaba acostada, intentando dormir, cuando ella susurró: "No lo soportaría si alguien llegara a mirarte como yo". Sus palabras sonaron tan serias que enseguida entendí que no se trataba solo de celos. Era una confesión que llevaba tiempo ocultando y al mismo tiempo un miedo, el de que nuestro mundo pudiera desmoronarse si alguien más aparecía a mi lado. Me tomó la mano y la apretó con fuerza, como temiendo que pudiera escapársele, incluso en ese instante. Sentí su palma, cálida y temblorosa, y comprendí que sus celos no eran solo un intento de retenerme, sino también la confesión de que ya no podía separar mis gestos de sus propios sentimientos. Por primera vez en todo ese tiempo, escuchaba de ella algo que se parecía a una verdadera declaración, aunque disfrazada de temor. No supe qué responder, y quizás no hacía falta. Permanecimos acostadas una al lado de la otra, y en aquella oscuridad la cercanía era más fuerte que cualquier palabra. Para Clara, esa noche fue un punto de inflexión, porque se atrevió a decir en voz alta lo que antes escondía tras bromas o comentarios bruscos. Para mí fue la confirmación de que nuestra historia había dejado de ser amistad hacía mucho, y que ahora ambas lo sabíamos, aunque siguiéramos fingiendo lo contrario. Cuando se quedó dormida, aún sujetando mi mano, yo permanecí con los ojos abiertos, pensando que esos celos, por dolorosos que fueran, significaban más para mí que todas sus promesas o explicaciones.
En ellos escuché por primera vez la verdad, y esa verdad me hacía al mismo tiempo feliz y temerosa. Nuestra relación cada vez se parecía más a un péndulo que oscilaba de un extremo a otro. Un día podíamos pasar horas juntas, riendo, compartiendo detalles y haciendo planes, y al siguiente discutir por tonterías que, en cualquier otra situación, no tendrían ninguna importancia. Una de esas discusiones terminó la noche en que no logramos ponernos de acuerdo sobre quién iría y con quién a una reunión. El tema ya había perdido sentido, pero ambas insistíamos, cada una empeñada en tener la última palabra. Después nos subimos en silencio a un autobús que debía llevarnos de regreso a casa. Dentro había penumbra, las lámparas del techo emitían una luz débil y casi todos los asientos estaban vacíos. Pero Clara se sentó a mi lado, aunque podía haber elegido cualquier otro. Me miraba, mientras yo fingía interesarme solo por la ciudad nocturna tras la ventana, sintiendo cómo la tensión entre nosotras se volvía casi palpable. Intentaba no prestarle atención, porque sabía que si empezaba a hablar, volveríamos a discutir y el cansancio se haría aún más pesado. Pero en un momento dado, se inclinó hacia mí y rozó mis labios. Ese beso no se parecía a ninguno de los anteriores. No había juego ni desafío. Era callado, lento y cargado de algo imposible de ocultar. En él se notaba el cansancio de nuestras peleas y al mismo tiempo el miedo a perder lo que teníamos, aunque ya no supiéramos cómo llamarlo. Le respondí, y al instante comprendí que aquel beso significaba más que una reconciliación. Era el reconocimiento de que habíamos caído en nuestra propia trampa. Discutir y reconciliarnos, alejarnos y volver a acercarnos, y que cada ciclo se hacía más intenso. Sentía que Clara jugaba, sí, pero no porque no le importara, sino porque tampoco sabía encontrar la salida a sus propias contradicciones, que nos mantenían atrapadas. Seguimos sentadas juntas hasta el final del trayecto. El autobús avanzaba por la ciudad oscura, deteniéndose en paradas casi vacías. Yo volvía a mirar por la ventana, pero ya no pensaba en las luces nocturnas, sino en que nuestra historia hacía tiempo que había dejado de ser simple amistad o cercanía. Habíamos creado un mundo con nuestras propias reglas, pero al mismo tiempo nos habíamos convertido en sus prisioneras. Cuando bajamos en nuestra parada, Clara me tomó la mano como si quisiera asegurarse de que seguía a su lado, aunque no dijimos una palabra. Sentí esa mano en mi palma y entendí que, por ahora, ambas seguíamos jugando ese juego, aunque las dos supiéramos que tarde o temprano tendríamos que tomar una decisión definitiva. Después de tantas peleas, besos y promesas contradictorias, de repente nos encontramos en una situación en la que podíamos vivir solas por un tiempo. Los padres de Clara se fueron de viaje de trabajo y su piso quedó enteramente a su disposición. Para nosotras, se convirtió en un refugio temporal, casi una ilusión de vida adulta. Ella enseguida propuso que yo me quedara a dormir allí, justificándolo con la practicidad. Sería más divertido, más fácil preparar los exámenes, sin perder tiempo en traslados. Yo acepté, aunque en mi interior sabía que ambas esperábamos algo más que simples noches con libros. Los primeros días parecían casi perfectos. Íbamos juntas al supermercado, comprábamos cosas sencillas, cocinábamos la cena, nos reíamos cuando todo salía mal y tratábamos de arreglar los platos con crema agria o queso. A Clara le encantaba poner música a todo volumen, bailar en la cocina con una cuchara de madera como micrófono, y yo la observaba como si esos momentos pudieran durar para siempre. Dormíamos en la misma cama, y hasta la rutina cotidiana
parecía especial, porque ahora nos pertenecía solo a nosotras. Sin embargo, incluso en esos detalles sencillos se escondía algo tenso. Clara tenía la costumbre de acercarse por detrás, abrazarme y susurrar al oído: «Tú haces que mi vida sea real». Su voz sonaba sincera, pero yo sentía que esas palabras eran también una manera de atarme más, de asegurar que no dudara de mi elección. Cada vez intentaba creerlas, aunque en lo profundo entendía que caminábamos sobre hielo delgado, donde cualquier paso en falso podía romperlo todo. Durante el día, cuando cada una salía a sus asuntos, a menudo me sorprendía temiendo regresar y no encontrarla allí. Era irracional, pero sentía que Clara podía decidir en cualquier momento que nuestro pequeño mundo le aburría y marcharse. Ella mantenía la costumbre de distraerse con mensajes, de desaparecer un rato de la habitación, como si necesitara comprobar que aún tenía control sobre todo lo que pasaba fuera de nosotras. Eso me dolía, pero callaba, porque temía que si lo mencionaba, volveríamos a las discusiones que consumían más energía de la que aclaraban. Nuestras noches también se volvían únicas. Podíamos hablar durante horas de cualquier cosa, reírnos de historias absurdas, ver películas antiguas en el portátil, y todo parecía como si realmente estuviéramos construyendo un hogar entre las dos. Pero al mismo tiempo sentía que había en el ambiente una fragilidad excesiva. Cada momento de cercanía parecía demasiado intenso, como si tratáramos de demostrarnos que éramos capaces de algo más que encuentros ocultos. Y cada vez que nos dormíamos juntas, yo sentía tanto calor como miedo. Calor porque estaba a mi lado, miedo porque todo podía acabarse de golpe, sin explicación. Me repetía que esta vez habíamos logrado construir algo verdadero, pero cuanto más duraba esa ilusión, más claro veía que solo era una imagen bonita, bajo la cual seguían escondidas las mismas contradicciones que nos perseguían desde el inicio. Y aunque seguía quedándome a su lado, dentro de mí crecía la convicción de que nos acercábamos al momento en que habría que elegir: seguir juntas o separarnos para siempre. Una mañana, todo se dio la vuelta con tanta rapidez y crudeza que me costó entender cómo unas pocas palabras en un mensaje podían romper algo que había durado años. Mi teléfono vibró y en la pantalla apareció una frase breve de una conocida en común. Clara dijo que le estorbas en su vida. La leí varias veces, intentando convencerme de que estaba interpretando mal, pero las palabras seguían allí, frías y directas, sin adornos ni explicaciones. El corazón se me encogió y la mente se me quedó en blanco. En ese instante comprendí que aquello que más temía había ocurrido al fin. Me giré y vi que Clara todavía dormía a mi lado. Estaba tranquila, sujetando mi mano como si quisiera asegurarse de que no me escaparía, y parecía otra, tan distinta a la Clara de esas palabras que acababa de leer. Ese contraste entre lo que veía y lo que decía el mensaje me resultaba insoportable. Delante de mis ojos estaba la persona que parecía mía por completo, y en la pantalla la confirmación de que quizás llevaba mucho tiempo jugando un doble juego que yo intuía, pero no quería admitir. Me quedé en silencio, luchando por decidir qué hacer. Dentro de mí peleaban dos fuerzas. Una gritaba que debía irme de inmediato, sin preguntas ni explicaciones, sin darle la oportunidad de justificarse. La otra me pedía quedarme, porque todo lo que habíamos compartido, con dolor y celos incluidos, seguía siendo mi único mundo, y no quería perderlo. Recordaba nuestras noches en la azotea, las conversaciones hasta el amanecer, el viaje a Cádiz, incluso las peleas que nos devolvían una a la otra,
y sentía que cada uno de esos momentos me ataba a ella como antes. Pero al mismo tiempo empezaba a entender que si me quedaba ahora, estaría aceptando para siempre un juego en el que solo ella ponía las reglas. Eso significaba que cada palabra mía, cada gesto, estaría bajo examen, que en cualquier momento podría recibir otro mensaje así, y que mi vida estaría definida no por mí, sino por sus cambios de humor y sus decisiones ajenas. Por primera vez me di cuenta de que estaba en una verdadera encrucijada. De mi elección dependía si seguiría atrapada en ese círculo interminable o si, por primera vez, iba a elegirme a mí. Miré su mano sobre la mía y recordé cuántas veces ese simple contacto me había obligado a perdonar. Siempre había sido su manera de esquivar la verdad, pero también lo que me mantenía a su lado. Y ahora entendía, si lo permitía otra vez, ya no podría liberarme jamás. Con cuidado, retiré mi mano para no despertarla. El corazón me latía con fuerza, pero al mismo tiempo me invadía una extraña ligereza, como si por fin estuviera haciendo algo, no para retenerla, sino para salvarme a mí misma. Me levanté, me vestí y caminé hacia la puerta. Me giré una vez más. Dormía, sin sospechar nada, con esa misma vulnerabilidad que siempre me enternecía. Pero ahora sabía que no bastaba para quedarme. Salí y cerré la puerta tras de mí. La luz del sol me golpeó los ojos y sentí que daba mi primer paso hacia una nueva vida. Quizá me esperara el vacío y la soledad, pero al fin serían decisiones mías. Esa fue mi elección final y por primera vez no tuve miedo de tomarla.